Miren, a raíz de la salida del libro de Anabel Hernández, el último, de la historia secreta del cártel de Sinaloa, donde pues hace revelaciones muy duras en contra del actual gobierno, nos pudimos dar cuenta, fue muy evidente cuando llegaban aquí a los videos, que mucha gente comentaba cosas sin sentido, cosas que ya habían sido aclaradas en el propio libro y por lo tanto, pues uno se daba perfectamente cuenta que nunca lo leyeron. Por ejemplo, nada más por dar un solo dato, sacaron tantas veces aquel video de una declaración de Anabel Hernández, donde en el año 2012 ella decía que había investigado a López de cabo a rabo y que nunca le había encontrado absolutamente nada. Y eso lo utilizó la gente de la organización delictiva de la secta para decir que Anabel Hernández se contradice, que primero dice una cosa y después otra, que acababa de declarar recientemente tal cosa y que entonces pues estaba mintiendo. En el libro, en la propia introducción, Anabel Hernández dice, a ver, sí, yo declaré eso, pero es que resulta que la información con la que yo empecé a investigar la relación de López Obrador con el cártel de Sinaloa me llegó hasta el año 2020. ¿Cómo podía saberlo? No lo sabía. Yo investigué y no tenía ningún indicio contra él. Entonces ahí uno se da cuenta que esta gente no leyó el libro. ¿Por qué les comento todo esto? A raíz de lo que hoy acaba de revelar el Mayo Zambada, creo que es bien importante leer los dos últimos libros sobre este caso. No son sus dos últimos libros, en medio de estos está el de las señoras del narco, pero el libro del traidor y este libro de la historia secreta del cártel de Sinaloa son muy importantes para entender un poco de lo que está pasando. Por ejemplo, en el libro del traidor, que es un texto hecho a partir del diario de Vicente Zambada Niebla, del Vicentillo. El Vicentillo buscó por medio de su abogado a Anabel Hernández para que diera a conocer esto que él había escrito. Bueno, en ese libro se narra un momento que es clave en todo esto. En algún momento, un policía de la DEA llega con el Vicentillo a su celda en la cárcel y le dice, tienes una llamada. El Vicentillo toma el teléfono y se trataba de su papá. ¿Qué quiere decir esto? Que la DEA siempre ha sabido dónde está el Mayo. Que hay arreglos y que hubo arreglos con el gobierno de Estados Unidos desde entonces. El libro tiene 4 años, más o menos, ¿no? El de El Traidor, el tiempo en el que lo haya escrito el Vicentillo, a lo mejor un año y medio más, no lo sé, pero tienen mucho tiempo acordando esto que acaba de suceder. No me trago completa la versión de que el Mayo llegó a Estados Unidos secuestrado. No. Al gobierno de Estados Unidos no le conviene que se sepa que hubo un acuerdo y que obviamente este acuerdo incluía las negociaciones que sus propios agentes estaban llevando a cabo en México con los narcos. Obviamente no lo van a decir así. Hay muchísimas versiones, pero el Mayo está empezando a abrir la boca. Y lo que acaba de decir el día de hoy es durísimo para Morena, durísimo. Aunque digan que no los adoctrinados, pues ahí se cae toda la perorata de la superioridad moral. Lo que estimo más en mi vida es mi autoridad moral, mi honestidad, dice López. Pues no. La recomendación es, lean ambos libros. Busquen el del traidor, cómprenlo y compren el último. Y lean el último capítulo del libro de la historia secreta porque es grave lo que se viene. Les dejo este video de Anabel Hernández donde ella menciona por qué estos dos libros son claves para entender lo que está ocurriendo en este momento. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. En los 31 años que tengo de carrera periodística, me he concentrado en indagar sobre el sistema criminal mexicano. Particularmente en los últimos 20 años, he penetrado en las entrañas de esta organización de tráfico de estupefacientes más importante del mundo, radicada en Sinaloa. A través
de fuentes gubernamentales, de expedientes judiciales, de informantes en México y Estados Unidos y sobre todo de testigos directos de los hechos dentro de la propia organización, he podido reconstruir su historia y estudiar a cada uno de los protagonistas, particularmente a Ismael Zambada García El Mayo, detenido apenas el 25 de julio pasado. Para entender el impacto de estos hechos, he escrito 2 libros clave en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El primero es El Traidor, el diario secreto del hijo del Mayo. Obtuve testimonios directos del abogado del Mayo Zambada y tuve acceso al diario secreto inédito, escrito de puño y letra por Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, el hijo preferido del hijo del Mayo y quien se supone había sido educado para ser su heredero. En este libro no solo revelo la génesis criminal del Mayo Zambada, cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo del tráfico de estupefacientes a nivel internacional, sino también revelo por primera vez los contratos que empresas del Mayo Zambada tenían firmados con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Empresas que estaban boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como instrumentos para lavar dinero. Aún así, tenían contratos con el gobierno federal. El segundo libro clave, y que hoy es referencia obligada, es el libro de la historia secreta, que tanto escozor y preocupación ha causado en Andrés Manuel López Obrador, en Morena y en la sucesora presidencial Claudia Sheinbaum, que incluso fue un libro que fue mencionado en el debate presidencial de las elecciones pasadas. En este libro no solo revelo cuál es la situación actual entre la relación del Mayo Zambada con los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, otrora socio y amigo del Mayo Zambada, pero que después de su detención los Chapitos quedan profundamente enojados y en disputa con el Mayo Zambada. En este libro hablo del perfil criminal de cada uno de los integrantes de este clan familiar de los Chapitos, incluyendo a Joaquín Guzmán López, hoy protagonista de la captura del Mayo Zambada y su arresto en Estados Unidos. En este libro hablo de las complicidades, de las conexiones entre López Obrador y esa organización de Sinaloa. Este grupo financió su campaña presidencial en 2006, 2012 y 2018. Esta información, aunque al presidente le duela, la reitero categóricamente, no solo por mis investigaciones, no solo por los documentos y las propias investigaciones que en su momento hizo la DEA en 2010 y 2011, no solo porque tengo testigos directos del propio equipo de López Obrador, sino porque en los últimos días una de las personas involucradas en diferentes fases de esta operación que concluyó con la captura de el Mayo Zambada, me ha confirmado que durante el más de un año que han penetrado a ese grupo de Sinaloa, han podido ellos tener testigos que hablan de las conexiones de López Obrador con el Mayo Zambada y con los Chapitos. En segundo lugar, se confirma que efectivamente los hijos de López Obrador tienen contactos con Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, los hijos del Chapo Guzmán, que estos contactos son de amistad y de negocios. Y en tercer lugar, un punto fundamental es que, de acuerdo a esta información, el gobierno de Estados Unidos tiene ya pruebas circunstanciales que implican al gobernador morenista Rubén Rocha Moya de contactos directos, de haber favorecido a las actividades delincuenciales, a las actividades ilegales de este grupo de Sinaloa. Desde que salió a la luz pública el libro La Historia Secreta, yo he afirmado categóricamente que esa investigación periodística
tiene que ver con el futuro no muy lejano de Andrés Manuel López Obrador. Tras la caída del Mayo Zambada, la impunidad de la que ha gozado López Obrador en los últimos 19 años está por terminar.